Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos ustedes, conectándome después de mucho tiempo que no lo había hecho. De hecho, qué vergüenza, en todo el mes pasado no hice ni un solo live. He estado con muchísimo trabajo, pero aquí me estoy conectando con todos para hablar de un tema bien interesante que me han preguntado mucho en mis grupos de WhatsApp acerca de lo que es el sentido y el propósito de nuestra vida. Así que el día de hoy lo vamos a meter así en rollos bien filosóficos y existencialistas y hablaremos de este tema tan importante. Así que bueno, les doy la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que en este momento se están conectando de tantos lugares. Por favor, déjenme saber desde dónde se están conectando para saludarlos. Quiero agradecer profundamente a toda mi comunidad que se encuentra en este momento aquí, tanto en mi canal de YouTube como en mi canal de Facebook. Gracias por estar acá, qué gusto. Y bueno, déjenme decirles que efectivamente, el tema del sentido, del propósito, yo creo que es un tema que a todos nos compete, que de alguna manera siempre estamos así como que pensando, estaré haciendo las cosas bien, estaré haciendo realmente aquellas cosas que me sumen a mi vida. Y bueno, creo que hay muchas preguntas que nos podemos hacer para poder resolver ese misterio. Así que bueno, pues súmense ustedes y bueno, cualquier comentario que ustedes tengan con respecto a esto, yo feliz de leerlos y de saber desde dónde se están conectando. Gracias a la comunidad que se está conectando desde Estados Unidos, la comunidad latina, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a mis amigos que se encuentran en mi país, en México. Gracias amigos en Centroamérica. Gracias amigos también aquí en América del Sur, en países como Perú, como Bolivia, como Colombia, como Ecuador, como Venezuela, como Chile, como Argentina, como Brasil, Paraguay, Uruguay. Voy a estar en Uruguay pronto con mi amiga Loana Azcárate, ahí en Montevideo, con nuestro famoso Salto Latinoamérica 2024 en la versión de Montevideo. Ya les daré más información, pero va a estar sensacional. Qué gusto, de verdad. Y ese mismo evento nos lo traemos a Lima el 19 de octubre, va a estar genial. Así que bueno, ya les daré más información para que puedan acompañarnos a esos eventos que vamos a tener completamente en vivo, donde tendremos temas bien interesantes y seguramente te van a ayudar muchísimo a desarrollar tanto tu marca personal como tu negocio, tu emprendimiento, etcétera. Bien amigos, bueno pues entonces, ¿qué les parece que nos ponemos cómodos y comenzamos con nuestro tema? ¿Qué les parece? ¿Bien? Muy bien. Creo que una de las preguntas más inquietantes y frecuentes que nos hacemos los seres humanos y que se acercan mucho a ese pensamiento filosófico es precisamente responder si la vida tiene algún sentido. Manuel, ¿la vida tiene sentido? Luego a veces la gente me pregunta eso, ¿no? Y generalmente nos hacemos la pregunta si tiene sentido cuando nos sentimos mal, nos sentimos vacíos, sentimos que algo nos falta, como que el trabajo no es suficiente, como que hay algo que definitivamente no le va a lo que estamos haciendo. ¿La vida tiene algún sentido? ¿Tiene algún propósito? ¿Hay alguna razón por la cual yo me levanto por las mañanas? O sea, y de repente si ese tipo de preguntas llegan a ocupar nuestra mente y bueno, generalmente suelen despertarse en situaciones en las cuales nos encontramos así como que todos bajoneados, ¿no? Como que las cosas no nos funcionan en el trabajo, no nos funcionan en nuestra vida personal, no nos funcionan en nuestra economía. Decimos, pues, o sea, esto tiene un sentido, o sea, como que no lo encontramos realmente. Y esa búsqueda de esa respuesta, bueno, pues a veces solemos encontrarlas ya sea en aspectos espirituales como la religión o en algún tipo, por ejemplo, de organismo político, algo que de alguna manera le dé sentido a lo que hacemos. Sí, efectivamente, ¿no? Esa necesidad de cubrir ese aspecto espiritual, ese hueco que de repente sentimos cuando las cosas pareciera que no van todo lo bien, pues nos lleva realmente a eso. Pero bueno, finalmente creo que la búsqueda del sentido tiene que ver con algo que sucede más dentro de nosotros que algo que nosotros busquemos allá afuera. Así que yo creo que un punto de partida importante sería que nosotros, antes de encontrar el sentido a la vida, nos preguntáramos, bueno, Manuel, ¿qué cosa es la vida? ¿No? ¿Qué cosa es la vida? Y bueno, me acuerdo mucho que un amigo médico me decía, Manuel, la vida no es otra cosa más que una enfermedad progresiva y mortal de transmisión sexual. Y bueno, tenía razón, pero creo que la vida es mucho más que una explicación biológica, ¿verdad? La vida tiene que ver también con algo social, con algo que nosotros hacemos, con esa sensación, ese sentimiento que experimentamos en nuestra experiencia física, en nuestra experiencia humana. Ya la vez pasada habíamos hablado de que Teilhard de Chardin decía que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana y no al revés, efectivamente. Y los seres humanos, si te fijas, a diferencia de los animales y otros seres vivos en ese planeta, no estamos determinados.
Hace rato tenía precisamente una sesión con mis amigos de PNL Mentoring y hablábamos de eso, ¿no? De que los seres humanos somos los únicos seres en este planeta que no estamos determinados. No como los animales, por ejemplo, que un gato está determinado a ser gato, un perro está determinado a ser perro. O sea, nunca vas a ver un perro con una crisis existencial, ¿verdad? O un gato llorando porque se olvidaron de su cumpleaños. No, o sea, los gatos, los perros, los leones, las jirafas cumplen su función biológica y el rol que desempeñan en este planeta sin ninguna duda, ¿verdad? Sin embargo, los seres humanos no estamos determinados. Los seres humanos no solamente somos un aspecto orgánico o biológico, sino que somos un aspecto social. Tenemos un aspecto importante que nos hace buscar nuestra propia autorrealización y bienestar. Así que nuestra parte humana se compone de esas partes, ¿no? Que lo integran. La parte social, la parte afectiva, la parte intelectual, la parte del desarrollo. Y entonces tenemos que aprender a ser humanos. Tenemos que aprender a vivir nuestra propia vida. Y eso lo hacemos a través de las elecciones que hacemos todo el tiempo, nuestro libre albedrío. Los seres humanos fuimos dotados de libre albedrío, que es lo que nos permite realmente alcanzar esos niveles de bienestar que nos lleva a la búsqueda constante e incesante de aquello que le da sentido a nuestra propia existencia. Así que el hecho de que tú hayas nacido y estés físicamente en este espacio no significa que ya seas un ser humano. Biológicamente sí, obviamente, ¿no? Pero hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida para darle ese sentido y para aprender a ser humanos. Así que parafraseando un poco a Giovanni Piccolo de la Mirandola, ¿no? Un gran pensador y humanista allá a mediados del siglo XV, él decía, fíjate, dice que los seres humanos, ¿no? Estamos llamados a hacernos constantemente a través de nuestro libre albedrío, a través de nuestra propia voluntad, vamos desarrollando esa capacidad de darle sentido a las cosas que hacemos. Y eso es bien importante porque nos confiere cierta responsabilidad de nuestra propia vida. Darnos cuenta de que al final del día nosotros los seres humanos somos los que construimos nuestra propia existencia, definimos nuestro lugar en este mundo y de alguna manera también las experiencias que vamos desarrollando. Así que en nosotros los seres humanos no hay nada escrito. No hay nada escrito, lo vamos construyendo, lo vamos haciendo. Así que tenemos que aprender a ser humanos. Somos la posibilidad que nosotros elegimos ser. Por eso tenemos una infinidad de oportunidades en esta vida, lo cual yo no cambiaría absolutamente por nada. Puedo realmente vivir la vida que me plazca si es que yo puedo desarrollar esa capacidad de elegir adecuadamente y de transformarme en la persona que yo desea ser. Como diría el genial escritor, el poeta español Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que igual, la existencia es personal y nadie puede decidir por nosotros, nadie puede decir qué es lo que vamos a hacer. Bueno, hay quien sí otorga esa libertad, ¿verdad? Hay quien sí pone en las manos de otras personas que definan qué es lo que ellos van a hacer, qué van a comer, cuánto van a ganar, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, eres tú quien decide todo eso o que tendrías la posibilidad de elegirlo a través de tu propia voluntad personal y de tu propio autoconocimiento. Ese autoconocimiento que te permite identificar cuáles son tus habilidades, tus talentos, cuáles son tus virtudes, aquellas cosas que forman tu ser individual. Fíjate qué importante es todo esto, porque si tú no aprendes a conocerte a ti mismo, a ti misma, no vas a poder llegar a ese nivel de libertad que te permite expresarte como tú más deseas. Como diría George Ivanovich Gurdjieff, el gran filósofo armenio, el autoconocimiento te da la posibilidad de elegir, te da la posibilidad de ser libre y desenvolverte en este universo de la manera como más te plazca dentro de esos talentos que tú tienes. Y es la parte importante. Si tú no conoces quién eres, ¿cómo vas a poder brillar? ¿Cómo vas a poder desenvolverte? ¿Cómo vas a poder realmente aportar algo a este universo? Así que conocernos nos permite situarnos en el lugar que ocupamos en este mundo y habitarlo y desarrollarnos y alcanzar nuestra grandeza en este lugar. Como diría Sir Ken Robinson, ¿verdad?
movernos en nuestro elemento. Y tu elemento es el lugar donde tú vas a brillar, que está muy enfocado a tus talentos y habilidades. Es como los peces, cuando decimos que, no, es que me siento como pez en el agua. ¿A qué nos referimos? A que fluimos, ¿verdad? A que nuestros talentos y virtudes, de alguna manera, brillan en el contexto donde nos encontramos. Si tú estás en tu elemento, fluyes como pez en el agua, ¿no? Es por eso que es tan importante que nosotros identifiquemos eso. El concepto de que nosotros, pues, el lugar que ocupamos en este mundo, nos lo construimos, ¿verdad? A través de ese propio autoconocimiento. Así que nosotros elegimos realmente qué es lo que nosotros queremos vivir. Nuestras elecciones nos van formando poco a poco. Todas las elecciones que vamos formando a lo largo de nuestra vida nos han traído a este espacio físico. Así que yo me encuentro en este momento rodeado por todo el producto de mis elecciones. Sí, oye, Manuel, pero algunas veces has cometido errores en tus elecciones. ¿Quién sabe? O sea, yo ahora estoy dudando un poco si realmente nos hayamos equivocado al momento de elegir. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. En el momento en que tú tomas una decisión, imagínate que tú estás en la encrucijada de un camino, ¿no? Es el camino A y el camino B, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Yo puedo tomar uno u otro, pero una vez que tú tomas el camino A, nadie sabe qué pudo haber pasado en el camino B. Nadie lo sabe, porque esa información nos fue borrada, nos fue negada a los seres humanos. Lo único que nos queda es construir nuestro camino A. Así que el hubiera, pues no existe, porque nadie tiene la certeza total y absoluta de que en el otro camino te iba a ir mejor. Nadie lo sabe. Y algo curioso que pasa, amigos, no sé si a ti te pase, pero yo cuando miro en retrospectiva en mi vida y veo todas las veces que he metido la pata, todas las veces que me he equivocado, todas las veces en las cuales he errado según yo no cambiaría ni un solo momento de mi vida, ¿eh? No regresaría a tomar una decisión diferente. ¿Por qué? Porque sé que al tomar esa decisión hay algo en este momento que tengo y que disfruto que no existiría. Y no estaría dispuesto a hacerlo. O sea, hay elecciones que me han traído a este país, hay elecciones que han mandado cada uno de mis hijos, hay elecciones que han traído a la persona que en este momento amo, hay elecciones que yo he tomado que en este momento me han puesto en el lugar que yo ocupo y en el cual gano dinero, comparto, y yo diría, ¿sabes qué? Es que no podría yo viajar al pasado y correr el riesgo de tomar una decisión diferente que me quitara algo de lo que hoy día tengo. No, entonces te das cuenta que todo realmente me ha construido. Y eso es maravilloso. Así que voy a parafrasear otra vez al genial doctor Mario Alonso Puig cuando dice que no somos participios, somos gerundios, es decir, nos vamos haciendo con cada decisión que vamos tomando. Mientras más conciencia tengas acerca de quién eres y lo que quieres, las elecciones que irás tomando estarán más alineadas con tu misión personal. Fíjate qué importante es esto, ¿no? Entonces, el punto básico es el autoconocimiento, es saber quién eres. Si tú, por ejemplo, estabas en la antigua Grecia y querías conocer qué te deparaba el futuro, bueno, tendrías que ir al templo de Apolo para consultar a la pitonisa, al oráculo de Delfos, ¿no? Pero antes de entrar a ver al oráculo de Delfos, había una inscripción en el pronaos, ¿no? En la entrada del templo de Apolo, que decía, conócete a ti mismo. Quizá una de las inscripciones más famosas de la historia, porque es verdad, si no te conoces, no sabes quién eres, ¿qué decisiones vas a tomar? Así que tu vida no es un juego al azar, tu vida no es un tablero donde tiras los dados a ver qué sale, no. Tu vida vas construyéndola a medida que vas tomando decisiones. La pregunta es, ¿las decisiones que estás tomando están alineadas con el propósito de tu vida? ¿Están alineadas con lo que tú más deseas? ¿Están alineadas con aquello que le da sentido a tu vida? ¡Wow! Qué preguntas filosóficas tan intensas, ¿no? Pero finalmente de eso se trata la vida. Así que el ser humano es el único ser en este planeta que se equivoca porque no sabe. Y no sabe simple y sencillamente porque no tenemos manual de instrucciones. Nunca en la historia de la humanidad se ha vivido tu vida. Nunca. Es la primera vez
que alguien vive tu vida. O sea, es la primera vez. Por lo tanto, nadie puede decirte cómo vivir tu vida. Nadie lo puede hacer porque nunca se ha vivido. Si hubiera ya un manual, ya hubo un Manuel Alonso, ya hubo allá en el siglo XVII, hubo uno, aquí está su libro, aquí está su historia, así que estas son las decisiones que tienes que tomar. No existe eso. No existe, es la primera vez que un Manuel Alonso, o sea, habrá otros homónimos, ¿verdad? Pero este ser vive en este planeta, así como un Israel Moreno, como un Raúl Ortiz, como un Rubén Hidalgo, como un Johnny Aider, así como todos los que están acá, nunca se ha vivido su vida. Es la primera vez. Así que tienes la oportunidad de oro de construirla como más se te pegue la gana. Sí. Y entonces, de esa manera, empiezas a decir, bueno, ¿cómo me gustaría vivir mi vida? ¿Cómo me gustaría? ¿Qué me gustaría experimentar? ¿Qué me gustaría? ¿A dónde me gustaría ir? ¿Qué me gustaría tener? Entonces, cuando empiezas a darle forma aquí en los talleres de tu mente, entonces las elecciones que estás empezando a tomar están alineadas con ese propósito. Pero si tú ni siquiera sabes a dónde vas, si ni siquiera sabes qué es lo que quieres tener, vas a caer fácilmente en el engaño colectivo. Vas a caer fácilmente en lo que decían mis antepasados toltecas, en el adiestramiento, ¿verdad? Vas a caer muy fácil presa de la Matrix, y entonces vas a meterte en un trabajo que no disfrutas, en un negocio que no te satisface, soportando a un jefe que no toleras, y entonces vas a perder el sentido de tu existencia, vas a perder el sentido de tu vida. Así que, amigos, creo que ese es un punto muy importante, empezar a despertar a ese hecho y darnos cuenta que independientemente de la edad que tengas, independientemente de quién seas, independientemente de la profesión que tú tengas, todos podemos empezar a vivir de acuerdo a nuestro propósito y darle sentido a nuestra vida. Así que no hay nada determinado. Podemos afirmar en todo momento que siempre podemos tomar elecciones diferentes para caminar hacia donde más nos ilumine, hacia donde más nos gustaría ir. Y esa es una elección personal. Así que preguntar por el sentido de la vida también nos puede llevar o nos puede conducir a cuestionarnos si realmente hay un destino, ¿no? O sea, ¿realmente nuestra vida está predestinada? ¿Sí? Eso me decía una persona el otro día, Manuel, pero ¿realmente nuestra vida está predestinada? Cuando hablamos de destino, significa que ya hay algo que invariablemente tenemos que hacer, así como el mito de Sísifo, donde Sísifo tenía que empujar esa roca y cada vez que le empujaba a la cima, la roca se regresaba. ¿Sí saben el mito de Sísifo? Es maravilloso el mito de Sísifo. Sísifo era un rey, fue el primer rey de Corinto. Y era un rey que se caracterizaba porque era tramposo, ¿verdad? Y siempre andaba burlando a los dioses del Olimpo. 2 veces los engañó a la muerte 2 veces, y por eso recibió su castigo. Así que la primera vez que engañó a la muerte Sísifo fue una ocasión que lo que hizo fue encadenar a Tánatos, el dios que se encargaba de la muerte, para evitar que él muriera y que toda su gente muriera. Entonces, esa fue la primera vez que lo engañó. Entonces, tuvieron que desencadenar a Tánatos, pero ya Sísifo se había ido. La segunda vez que lo engañó fue en una ocasión que llegó con Hades al inframundo, y entonces había acordado con su esposa que no le hiciera ningún rito, ningún tipo de funeral. Entonces se coludió con la esposa, y entonces cuando estaba en el infierno, en el inframundo, se alió con Perséfone, que era la esposa de Hades. Le dijo: ay, mi esposa no me hizo ningún ritual, déjame ir con ella para decirle cómo es que lo tiene que hacer, para que lo haga y yo pueda estar en paz en el inframundo. Así que Perséfone dijo: anda, ve, enséñale cómo y ya te regresas. Pero nunca regresó, o sea, los engañó otra vez. Ese Sísifo de verdad que era de lo peor. Entonces, ya muy viejo, ya muy anciano, muere Sísifo, pero ahora sí ya no engañó a la muerte, ahora sí se encargó el mismo Zeus. Le dijo: sí, pues ahora por habernos engañado 2 veces, tu condena va a ser llevar esta piedra hasta la cima de esta montaña, y cuando llegue allá, la piedra se va a regresar, y vas a tener que volverla a llevar, y antes de que llegue se va a regresar, y ese va a ser tu castigo por toda la eternidad. Bueno, Homero en la Ilíada nos habla acerca del mito de Sísifo, y nos habla acerca de ese pacto que tuvo que hacer, esa condena que tuvo que hacer. Decía: el destino de Sísifo era llevar la piedra hasta allá arriba, aunque se la regresara.
Bueno, lamentablemente el destino que han aceptado muchas personas es muy parecido al de Sísifo. Es trabajar todos los días en un trabajo que aborrecen, llevar una piedrota hasta allá arriba para que al otro día lleguen a las 6 de la mañana y se encuentren la misma piedrota en el mismo lugar, la vuelvan a subir con mucho esfuerzo hasta allá arriba, se van a su casa, cuando regresan al otro día a las 6 de la mañana, la piedrota está en el mismo lugar y la tienen que llevar otra vez hasta allá arriba, así durante 10, 15, 20, 30 años de su vida, y después se dan cuenta que lo único que hicieron fue empujar piedras. Pero no construyeron nada que realmente los satisfaciera, no construyeron nada que realmente los llenara o le diera sentido a su existencia. Es triste, pero es real, ¿no? Es algo que nos puede pasar a muchas personas. Así que si tú llegas a casa, ya sabes, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como diría la canción. ¿Te acuerdas de esa canción? Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Llegas a tu casa, sí. Durante demasiados días seguidos, algo tienes que cambiar, algo tiene que pasar distinto, porque si tú continúas quejándote de las cosas que no te gustan, amigo, amiga, nunca una queja ha solucionado absolutamente nada, ¿eh? Jamás en la vida. O sea, yo he visto mucha gente que se queja de su trabajo, que se queja de su jefe, que se queja. Una queja no hace que pase nada extraordinario. Una queja no hace que cambie el genio de mi jefe. Una queja no hace que mejore la economía. Una queja, no. O sea, lo único que genera cambios son las decisiones que se toman con respecto a las cosas que tenemos que hacer. Bien, entonces empezar a tomar buenas decisiones alineadas con lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces pregúntate, ¿hacia dónde me va a llevar esta decisión que voy a tomar? ¿Me va a acercar a lo que yo quiero? ¿Me va a acercar a mi mejor versión? ¿Me va a acercar a la vida que yo deseo? Y entonces tómala, ¿verdad? No tomes decisiones que no te llevan a ningún lado o que no se encuentran alineadas con tu deseo. Es un principio importante. Ahora, ¿cómo sé yo qué es la buena decisión? Pues piensa qué es lo que quieres experimentar. ¿Quieres experimentar mayor salud? Entonces elige alimentos saludables. ¿Quieres experimentar un mejor físico? Bueno, pues elige caminar en vez de andar en auto. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener una mayor economía? Bueno, pues elige cuidar tus gastos en vez de desperdiciar tu dinero. Es eso. ¿Qué quieres? ¿Tener una muy buena relación de pareja? Bueno, pues elige la comprensión y la empatía antes que el ego. Y esas elecciones que tú vas haciendo con respecto a ti y lo que vas a hacer, va a hacer que las cosas se empiecen a asemejar a lo que tú quieres acá. Y es así como vamos construyéndonos, ¿no? Entonces, es maravilloso darnos cuenta que el destino, pues lo construimos en función a lo que nosotros queremos. Así que, tú podrías preguntarte, ¿somos seres rendidos al azar y a las circunstancias que nos rodean, y nuestra existencia está determinada por el lugar donde nos encontramos y las situaciones que vivimos? ¿O tenemos cierta capacidad para elegir lo que nosotros queremos vivir? ¿Estamos obligados realmente a soportar las circunstancias que nos rodean, a estar en este lugar donde sentimos opresión y escasas oportunidades? O sea, ¿es mi destino? Creo que a estas alturas de este live ya te podrás responder que no. O sea, no somos Sísifos, ¿verdad? Destinados a empujar piedras. No, podemos tomar elecciones distintas. Ese tipo de cuestiones existenciales y filosóficas, pues tuvo que responderlas Viktor Frankl. Y bueno, como ustedes saben, este gran psiquiatra austriaco, Viktor Frankl, gran filósofo y humanista, bueno, pues él sufrió realmente los horrores de la Segunda Guerra Mundial cuando fue condenado a pasar su vida en los campos de concentración, él, su esposa, su hermano y sus padres. Y de esa experiencia que tuvo en los campos de concentración fue que escribió su famoso libro El hombre en busca de sentido, que hoy día está considerado como uno de los libros más importantes del pensamiento occidental. Es un libro que obviamente tienes que leer y sobre todo tienes que estudiar para entender realmente los conceptos tan fuertes a los que llegó Viktor Frankl, que se valió de esas durísimas experiencias en lo más profundo del horror nazi para cimentar su firme creencia de que la voluntad es realmente lo que le da sentido al ser humano, de que puede mantenerlo a flote de las circunstancias difíciles, y es encontrarle ese sentido lo que le permite soportar todo eso. Y mira,
Bueno, él estuvo en 4 campos de concentración, en Theresienstadt, Auschwitz, Dachau y Turkheim. En Turkheim fue cuando fue rescatado, allá en 1945, en abril de 1945. Solamente él sobrevivió. Lastimosamente su esposa, su hermano y sus padres fallecieron en esos campos de concentración. Durante mucho tiempo buscó sus cuerpos, pero no los encontró. Bueno, él dedicó su vida realmente a darle sentido, fíjate, a darle sentido a esa experiencia tan terrible en los campos de concentración. Y se preguntó muchas veces cuál era el sentido de yo haber vivido esa desgracia. Y así fue como llegó a desarrollar su famosa terapia, la logoterapia, o la terapia de sentido de vida, que literalmente hoy día le ha salvado la vida a millones de personas. Así que la logoterapia pues no dejaba de ser una vertiente de la psicología existencialista que desarrolló Alfred Adler, pero que en sus inicios fue muy pegada a los estudios de Sigmund Freud, pero más bien Viktor Frankl quería darle un enfoque más humanista, un enfoque mucho más humano y no tan psicoanalista. Así que desarrolló esta parte tan interesante y empezó a entender realmente que cuando las personas tenemos un por qué vivir, podíamos soportar de una mucho mejor manera las circunstancias difíciles de la vida y podíamos levantarnos de esas circunstancias y salir adelante a pesar de ellas. Así que Viktor Frankl tenía muy claro que los seres humanos somos dueños de nuestro destino. Fíjate, somos dueños, somos los arquitectos de nuestra propia vida, aunque suene trillado y aunque suene romántico, pero literalmente lo que hacemos es construir nuestra propia vida. Somos los arquitectos, pero también somos los albañiles, no se te olvide, o sea, diseñamos nuestra vida, pero también le tenemos que poner los ladrillos, o sea, esa parte también que no se te olvide, eres el arquitecto y también eres el albañil, y para eso, la materia prima de todo eso se llama conciencia, voluntad y toma de decisiones, y no aceptar la infelicidad como tu destino. No. ¿Podemos ser más felices? Sí. ¿Podemos ser más prósperos? Sí. ¿Podemos tener mejores relaciones amorosas? Sí. ¿Podemos vivir mucho mejor de lo que estamos? Sí, sí podemos. Pero desear es una parte. Tenemos que generar la voluntad necesaria para tomar las decisiones y emprenderlas en acciones. Y de esa manera ponernos en rumbo de la realización, de nuestra propia realización personal. Así que imagínate tú, mientras Viktor Frankl recibía esos maltratos, Viktor Frankl decía, bueno, a mí me golpeaban, no comía. Imagínate a Viktor Frankl en los huesos, deseando que la vida se lo llevara, o sea, diciéndole a Dios, Dios llévame, o sea, ya no puedo soportar tanto dolor. Dentro de todo ese dolor, él se dio cuenta de algo, que dentro de él había una libertad última que nadie le podía arrebatar. Él decía, tal vez los soldados alemanes tienen mayor control de mi mundo exterior. Ellos determinan si me alimentan o no, si me golpean o no. Ellos tienen total control de mi mundo exterior, pero nadie tiene control de mi mundo interior. Fíjate qué impresionante. Viktor Frankl tuvo claro que la última libertad, la única que no te pueden arrebatar, ahí donde no entraba ningún soldado nazi, era la libertad que él tenía para poder elegir cómo sentirse frente a esas circunstancias. Por eso le llamó la última de las libertades, algo que nadie te lo podía arrebatar. Y él llegó a esa conclusión en medio de todo ese horror, ¿te imaginas? Él terminó su vida a los 92 años, en el año de 1997, pero creo que su legado fue maravilloso y sigue siendo maravilloso. Así que el sentido de la vida tiene que ver con una tarea personal, tiene que ver con una búsqueda, no allá afuera, sino una búsqueda aquí adentro. Darle el sentido, la razón, el propósito de lo que hacemos es lo que realmente hará que nuestra vida, nuestra existencia se llene de bienestar, se llene de felicidad. Cuando una persona tiene un propósito, no necesita alarma por la mañana, se levanta así, ¿verdad? No hay sueño, no hay hambre, está viviendo su propósito en el más alto nivel de energía posible. Eso es lo que le permite brillar. Eso es lo que le permite trascender. Eso es lo que le permite soportar incluso en las circunstancias difíciles. Y eso es lo que te permite a ti realmente encontrarle sabor a la vida. Así que imagínate tú,
Si tú en ese momento te sientes así como que cansado, agotado, entonces seguramente sea porque te has extraviado un poquito, ¿verdad? A veces confundimos los fines con los medios, fíjate qué importante. Y estamos persiguiendo al contrario, o sea, a ver si me explico un poco. A veces ni yo me entiendo. Por ejemplo, a veces yo hago esto en las empresas, ¿no? Le pregunto a la gente, a ver, ¿tú por qué trabajas, no? Y la gente me dice cosas como, pues porque no tengo de otra, porque tengo que comer, porque Dios me hizo guapo pero no me hizo rico. O sea, generalmente las respuestas que obtengo se parecen un poco a la piedra de Sísifo, ¿verdad? Significa un poco que la gente se sacrifica o siente que se sacrifica por hacer algo que no le tiene sentido. Y entonces piensa que su trabajo es una mera transacción económica, ¿verdad? Donde intercambian su tiempo por dinero. Y perdemos de vista eso, que el verdadero sentido del trabajo no es el intercambio comercial, no es el dinero. Como diría Napoleón Hill, finalmente el dinero es un papel viejo, feo y arrugado con la cara de un buey que ni conoces. Pero lo importante no es el dinero, lo importante es lo que tú puedes obtener a través del dinero. Y es lo que se encuentra, digo yo, detrás del dinero, lo que le da sentido realmente al trabajo que tú realizas. Mucha gente me dice, no, Manuel, es que es un sacrificio soportar a este jefe, es un sacrificio soportar esas condiciones, es un sacrificio. Claro, cuando tú entiendes el sentido y el valor de la palabra sacrificio, que para mí es una de las palabras más hermosas que existen. Manuel, pero ¿cómo te va a gustar la palabra sacrificio? Se oye así como que te golpean, como que te dan con el látigo, ¿no? Se escucha eso. No, la palabra sacrificio, mira, es bello. Es bella esa palabra porque está formada de dos vocablos, sacro y oficio, trabajo sagrado. ¿Cuándo se convierte en sagrado un trabajo? Cuando tú intercambias lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo, y tu tiempo es un pedacito de tu vida, y entonces lo transmutas por algo de mucho más valor. Y entonces yo invierto mi tiempo en mi trabajo, invierto mi tiempo en mi negocio, invierto mi tiempo en mi emprendimiento y lo convierto en bienestar para mis hijos, en educación para los míos, en la salud de mis padres. Lo convierto en mis propios proyectos personales, en mi propia realización, y entonces le encuentro sentido a todo lo que hago. Y entonces todo el esfuerzo que yo pongo lo veo convertido en la materialización de mis sueños. Es ahí donde el trabajo se vuelve sagrado. Es ahí donde realmente encuentro ese sentido a lo que yo hago. Y entonces entiendo por qué me levanto por la mañana. Entiendo por qué tengo tantas horas aquí en esta oficina o en mi negocio. Entiendo por qué tiene un sentido, tiene una razón, tiene un porqué. Si yo no lo entendiera, entonces sería para mí terrible, un suplicio estar ahí, ¿verdad? Desearía estar en otro lugar. ¿A alguien le pasa eso? ¿Sí? ¿Te pasa que ya es lunes y quieres que sea martes? Es martes, ya quieres que sea miércoles, es miércoles, ya quiero que sea jueves. O sea, ya probó que se acabe esta semana. Le está diciendo a la vida, ya mátame, ya llévame de una vez. O sea, ya. Sí. O sea, si tú estás en esas, no estás disfrutando. Y la única manera de no disfrutar es no encontrarle sentido a lo que haces. Entonces, encontrar el sentido se convierte realmente en la energía, en el combustible, se convierte realmente en la piedra filosofal, se convierte realmente en aquello que puede transmutar todo lo que tú haces en algo sublime, algo maravilloso. Entonces, si es un sacrificio, si tú estás realmente intercambiando lo más sagrado que tú tienes por algo de mucho mayor valor, estás sacrificándote. Ahora, ¿qué pasaría si tú agarras algo de mucho valor y lo tiras a la basura, ¿no? ¿Qué pasaría? No sería un sacrificio, ¿sabes qué sería? Un sacrilegio, eso sería. Si tú estás desperdiciando tu vida en un trabajo que aborreces, ¿verdad? Deseando estar en otro lugar, ¿verdad? Lamentándote de estar soportando a una persona que no aguantas. Si tú estás así empujando la piedra de Sísifo todos los días, estás cometiendo el mayor de los sacrilegios del mundo. Porque una vida como esta no se va a volver a repetir. Nunca te va a dar una segunda oportunidad. No. Esta vida, tal y como la conoces, es única e irrepetible. Manuel, pero reencarnamos. Sí, tal vez, pero en otra persona, no en esta. Así que, si quieres vivir una vida plena, tienes que empezar a
tomar distancia de las cosas que estás haciendo y preguntarte, ¿realmente lo estoy disfrutando? ¿Realmente estoy viviendo una vida plena? ¿Realmente le estoy encontrando sentido a las cosas que hago? ¿Realmente? Y entonces la respuesta, tú solito te la tienes que dar. No puede llegar alguien y decirte, no, tú deberías de hacer esto, tú deberías de vender hamburguesas, tú deberías de encontrarte un trabajo. No, nada de deberías, güey. O sea, la única persona que toma decisiones sobre tu vida eres tú. Nada más. Y la única manera de tomar buenas decisiones en tu vida es que tú identifiques tu propósito. ¿Cómo puedo identificar mi propósito? Bueno, ¿Qué cosas tan existenciales, ¿no? Déjame saludar primero, déjame saludar a mi amigo Irving Jasso que se encuentra acá. ¿Cómo estás, Irving? Qué gusto saludarte, gracias por estar aquí. Gracias, Ángel Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Estela González dice, ¿qué significado? No me gustaba esa palabra porque me convertía en mártir. Sí, exactamente. ¿Escuchas sacrificio? Te imaginas a los mártires llenos de flechas, ¿no? No. O sea, bueno, ellos, si te das cuenta, el sacrificio que hacían, la palabra lo dice, finalmente era consagrar lo más sagrado que tenían en aras de algo más sublime. Es exactamente lo que hacemos. Bien, muy bien, gracias. A ver, ¿a quién más tengo por acá? Déjame saludar a Carlos Camel desde Chile. ¿Cómo estás, querido amigo? Qué gusto saludarte. Capitán Max Luis José, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Dígame desde dónde se están conectando, por favor. Ya sé que están desde la Ciudad de México, desde Puerto Maldonado, Perú. Muchísimas gracias. Amigos en Chile, que Carlitos está en Chile. Amigos en Colombia, gracias, Estela. No sé si esté Ani por ahí, pero igual le mando un beso grandote. Gracias a mis amigos en Estados Unidos. Gracias, Gabriela Reina, desde Irlanda. Mira qué maravilla, ¿no? Gracias por conectarte, gracias, bienvenida. Y bueno, gracias a todas las personas que se están conectando. Así que, imagínate nada más, ¿no? Saludos, Manuel, desde Arequipa, Perú. Mira, desde Arequipa. AQP es Arequipa, gracias. Desde La Plata, Argentina, gracias. Desde Estados Unidos, Irving Jasso. Rosana Guglielmetti, desde Argentina, gracias. Es rutera argentina, rutera. Un saludo a mis amigos ruteros. Mis amigos ruteros son personas que están tomando un evento muy, muy especial, un programa exclusivo que bueno, desarrollamos y que son 2, 4, 6 meses intensivos de mucho aprendizaje junto con mi amigo y gran socio Rubén Granados, mi querida amiga y socia Loana Azcárate también. Y bueno, estamos haciendo un programa maravilloso. Gracias, amigos. Ana Prieto desde Colombia, gracias desde Bogotá. No sé por qué me gusta tanto Bogotá. Ya saben que sí, Colombia es de mis favoritas, gracias. Ecuador, capitán, gracias. Ecuador, tengo grandes amigos en Ecuador, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo encontramos el sentido de la vida? Saquen sus cuadernos y saquen sus... Sí, porque hoy voy a compartir estos 3 aspectos, estas 3 conclusiones a las que llegó Viktor Frankl en su experiencia en el campo de concentración, en los campos de concentración. Así que vamos a ver, ¿cómo se puede encontrar el sentido de la vida? De varias maneras. La primera manera, decía Viktor Frankl, es a través de encontrar nuestra misión. Y nuestra misión es aquello que realmente justifica nuestra existencia en este planeta. Decía Wayne Dyer, imagínate a Wayne Dyer, ¿no? Uno de mis grandes maestros, decía Wayne Dyer, imagínate la eternidad, imagínatela por un momento. Cuando yo me imagino la eternidad, pues me imagino así como un vacío gigantesco, ¿no? Como el espacio exterior, como algo que no tiene ni principio ni fin, como que para donde voltees, no ves límites. Eso es la eternidad. Ok, imagina, si es que te puedes imaginar la eternidad, imagínate la eternidad. Ahora, imagínate que en medio de la eternidad, ¡pum!, se abre un paréntesis. Y en ese paréntesis que se abre, está el instante en el que tú fuiste traído de la eternidad a esta existencia física. ¡Pum!, naciste. Te concibieron. ¡Pum!, ahí, ¿no? Para mí, la existencia empieza ahí, desde que te conciben. ¡Pum! Ahora imagínate que se cierra el paréntesis, tiempo más adelante. Imagínate la eternidad, ¿no? O sea, el tiempo en el que se cierra el otro paréntesis, pues es una cosita insignificante, chiquitita. O sea, si pensamos en términos de eternidad, el paréntesis que se abre, que representa tu vida, es una mini madrecita, ¿no? O sea, algo chiquitito, efímero, insignificante, pequeñito. Ni se entera la eternidad, ¿ok? Ese eres tú. Decía Wayne Dyer, yo creo que
que si alguien se tomó la molestia de traerte de la nada, de la eternidad, abrir un paréntesis en medio de la eternidad y tenerte aquí un ratito, tuvo que haber sido por algo. O sea, tuvo que haber sido por algo importante. ¿Sí? O sea, no creo que seamos un mero accidente biológico. No. Yo más bien creo que venimos a cumplir alguna misión, algún propósito. Yo creo. Y si eso es así, pues sería fascinante, porque entonces mi experiencia física no sería simplemente algo biológico que tenga que cumplir y ya, ¿verdad? No, sino que tendría, por lo menos sería más divertido. ¿Y cómo yo encuentro eso? Yo recuerdo mucho a uno de mis maestros que me decía: Manuel, tú al momento de nacer le prometiste algo a tu creador. Ese algo que tú le prometiste depende de ti si cumples o no esa promesa. Pero el cumplimiento de esa promesa dependerá tu realización personal, tu bienestar y tu felicidad. ¿Qué le prometiste? Y yo me quedé, ¿qué? ¿Tú le prometiste? ¿Yo? ¿Sí, tú? ¿A quién? ¿Yo? ¿Qué le prometí? Pues si no sabes tú, yo menos, me decía. No me acuerdo. Eso es lo que pasa, que olvidamos la promesa, olvidamos lo que prometimos y que justifica nuestra existencia en este planeta. Pero ¿cómo voy a saber eso? O sea, ¿cómo voy a saber realmente cuál es la misión de mi vida? Mira, no es algo sencillo, pero es algo que tenemos que encontrar. Y esa misión está muy relacionada con tus talentos, con lo que amas y con el servicio que tú prestas. Cuando tú identificas tus talentos, es decir, tus dones únicos e irrepetibles que te fueron dados a ti exclusivamente, y esos dones exclusivos que tú tienes los desarrollas para convertirlos en su máxima expresión. Haz de cuenta que esos dones son como un carbón que lo tienes que pulir hasta que se haga un diamante, ¿no? Y entonces cuando tú tienes ese diamante, lo que tienes que hacer es dedicarlo a aquellas actividades que más te gusten hacer. Y cuando tú dedicas esa pasión, eso que tú sabes hacer, en tu pasión, en aquello que tú amas hacer, y además tú encuentras la manera de que eso que sabes hacer muy bien y que te encanta hacer, lo lleves hacia personas que les fascine verlo y que cumpla una función, entonces encuentras tu misión. Y es cuando te das cuenta que tu talento lo enfocas en algo que amas y que le sirve a las personas. Y es ahí donde está la misión. Es ahí donde está la misión. Es ahí donde te das cuenta que el talento que te fue dado y que desarrollas con tanto amor en lo que más te gusta, le sirve a alguien. Y ese es la misión. Y esa es la misión. Fíjate qué bella, ¿no? Y es cuando la gente te dice gracias porque das esto al mundo. Y es cuando un artista a través de sus obras embeleza a la humanidad. Es cuando un médico a través de su destreza salva vidas. Es cuando un cantante a través de su arte pues nos llena el alma. Es cuando un poeta a través de lo que ama y sabe hacer nos enamora. Es cuando las personas están en su elemento, ¿verdad? Como pez en el agua. O sea, ¿tú te imaginas a Shakira que haga otra cosa que no sea cantar? No me la imagino, ¿no? ¿Tú te imaginas a Messi que haga otra cosa que no sea fútbol? No me lo imagino. Yo no digo que no tenga habilidades para otras cosas, igual y es empresario, y hace otras, pero el fútbol es su elemento, el escenario es el elemento de Shakira. O sea, esas cosas que la gente ama y hace como nadie, eso, cuando lo lleva a servir a las personas, es lo que determina su misión. Entonces, una buena manera de encontrar tu misión es esa. Preguntarte, ¿cuáles son mis talentos? ¿En qué los puedo enfocar para yo sentirme como pez en el agua? ¿Y a cuántas personas puedo llegar a través de esto? ¿Sí? ¿A cuánta gente puedo servir a través de esto? Y ahí es donde encuentras realmente tu misión. Así que el sentido de la vida está íntimamente ligado también a tu misión. Es una manera de encontrarlo. Cuando sirves a otros con tus talentos y habilidades, tu vida tiene sentido. Percibes que vales y aportas a este universo. Otra manera
de darle sentido a tu vida, decía Víctor Frank, es a través del amor. Sí. Cuando, cuando tú realmente amas a la gente y cuando te das cuenta de la gente que te ama y simple y sencillamente sigues adelante en la vida porque tu esfuerzo es apreciado por otras personas, porque gracias a lo que tú haces le das amor a otra gente y entonces es esa madre que se levanta todos los días y trabaja y no le importa las horas que trabaja si sabe que con eso va a alimentar a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama y les da educación y los viste con amor. Y tenemos historias de mamás que han trabajado toda su vida y que le han dado carrera a cada uno de sus hijos, y si tú les preguntas por qué lo hacen, te van a decir por amor. Entonces, cuando hay amor de por medio, haces cosas locas, imposibles por la otra persona, por tus hijos, por aquella mujer que amas, por aquel hombre que amas. Tú haces cosas locas y ahí estarás dispuesto a hacerlas 2 y 3 y 4 veces. ¿Por qué? Porque los amas. Bien, entonces el hecho de que amemos a alguien nos provee esa inspiración, esa fuerza, nos fortalece la voluntad para seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Y no importan las batallas que se tengan que librar. Cuando tú amas de verdad, estás dispuesto a estar ahí, apoyando, porque amas. Y eso es lo más importante. Así que el sentido de la vida también lo encuentras a través del amor. Otra manera de encontrar el sentido de la vida, decía Víctor Frank, es a través de la contemplación. Sí, y Víctor Frank se enfocaba en el arte, básicamente, aunque no necesariamente es exclusivamente en el arte. Pero Víctor Frank decía, tú cuando observas el arte, la belleza, y le prestas atención a esa pieza musical y te embelezas con el trazo magistral de un pintor y ves una obra maestra maravillosa a través de un trozo de mármol, cuando tú contemplas el arte, tu vida se llena de belleza y por eso las bellas artes lo que hacen es alimentar nuestro espíritu, alimentar el alma. Yo siempre he dicho que en las escuelas debería haber clases de arte. No para que los niños aprendan a dibujar y esas cosas que no está mal, pero para que apreciemos el arte, que apreciemos la buena música, que apreciemos la pintura, que apreciemos la literatura, que apreciemos las cosas maravillosas que hace el ser humano, porque eso nos inspira, eso nos conecta con la belleza, y eso, donde hay belleza, no hay cabida para vicios, no hay cabida para cosas malas. Por eso creo que en las escuelas y en las casas tenemos que llenarnos de arte. Pero decía Víctor Frank, tienes que embelezarte por las cosas cotidianas y empezar a estar en ese estado de gracia, agradeciendo realmente todas aquellas cosas cotidianas que forman parte de tu día a día y empezar a apreciar, empezar a apreciar los amaneceres, empezar a apreciar los atardeceres, empezar a apreciar el canto de las aves, empezar a apreciar cosas insignificantes, pero que son importantes. Y cuando tú aprendes a apreciar y agradecer, le encuentras sentido a las cosas. Dices, puta, por un amanecer como este, vale la pena. Por ese atardecer que tengo acá, vale la pena. O sea, y le da sentido. Y es ahí cuando te deleitas con una comida. Es ahí cuando te deleitas con una taza de café. Por cierto, mi café. Se me olvidó mi café. Es ahí cuando te das cuenta de que hay más cosas por las cuales agradecer que cosas por las cuales renegar. Te das cuenta que cuando tú agradeces mucho más de lo que reniegas, tu vida tiene un significado distinto. Las cosas empiezan a funcionar distintas, te empiezas a sentir mucho mejor, empiezas a hacer luz para otras personas, empiezas a darte cuenta que vale la pena levantarse por las mañanas, que va a haber muchas cosas que te van a sorprender, que vale la pena que haya lunes por las mañanas, que vale la pena que te pasemos otro fin de semana. Y entonces llamas a tus padres, acaricias a tu gato, pasas tiempo con tus hijos, ves ese partido de fútbol, vuelves a pintar, haces cosas que hace mucho dejaste de apreciar. Y en esas cosas se encuentra el sentido de la vida. Así que, amigos, pues yo deseo de verdad que si en este momento te encuentras un poco perdido, un poco harto, harta
agobiado o agobiada, que sientes todo ese peso, que de pronto llegamos a sentir que por más que trabajas, te esfuerzas, te empeñas, tal pareciera que la piedra de Sísifo regresa al mismo lugar. Te des cuenta de que no estamos predestinados, te des cuenta que podemos elegir, te des cuenta que a través de nuestra voluntad podemos transformarnos, te des cuenta que podemos crear nuestra misión, podemos servir a los demás, podemos amar y podemos contemplar. Si hacemos esas tres cositas, estoy seguro que nuestra vida va a empezar a dar un giro muy interesante. Así que no me queda más que agradecerte. Ha sido un enorme placer estar contigo esta noche. Espero que lo compartido pues, nos ayude a tomar otras decisiones y que nuestra vida se llene de significado. Cuídense un montón, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos muy prontito. Éxito cuántico.